Hola, hola. Una nueva sección para empezar este podcast número 53 en el que vamos a hacer, o en el que voy a hacer yo, una pequeña introducción de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Elon Musk, vamos a hablar de Neuralink, vamos a hablar de todas las connotaciones que tanto él personalmente como sus empresas están aportando a la sociedad y desde luego nos vamos a meter en unos charcos impresionantes. Así que espera un poquito, unos segundos y empezamos. Hoy no sé si empezar con broma, chavales, porque nos vamos a adentrar en un terreno... es como de repente llegar a África, los primeros exploradores y decir, bueno, venga, vamos a explorarlo. Pues yo ahora mismo tengo esa ansiedad de aquí hay demasiado que hablar hoy. Yo empezaría ya directamente al melón, como se suele decir, o a lo que sea. Simplemente quería decir que gracias a toda la gente que nos ha escrito, me ha escrito con el feedback del pasado, del episodio anterior. Parece ser que cuando eres abierto, real, honesto y dices que todo el mundo hace caca, salen cosas brillantes de ahí, ¿no? Así que, thank you. I agree. Sí, han llegado bastantes mensajes, tanto más allá de los comentarios que en las distintas plataformas. A mí me han llegado mensajes por privado de gente apoyando todo esto y diciendo que se sentían identificados con muchas de las cosas que dijimos en el podcast, porque bueno, al final una de las cosas que queremos hacer en el podcast es mostrar la transparencia y la realidad, ¿no? No quedarte en la foto o en lo que sea de las redes sociales, que es mucho smoke and mirrors, ¿no? Que es en plan espejos y humo y no hay realidad ahí. Y una de las cosas que intentamos hacer es eso. Y una de las cosas que hemos comentado entre nosotros, como equipo, es que a lo mejor ha habido veces que en el podcast la percepción que hemos dado ha sido como de intentar dar lecciones cuando esa no era la intención. La intención era compartir una charla entre amigos y nuestras impresiones sobre ello. Es decir, cuando hablamos de las 4 divisas no es... oye, me la saco y te digo que esta es la forma en la que tienes que vivir tu vida, sino, oye, esto es un modelo mental que a nosotros nos parece interesante, que nosotros creemos que puede ser beneficioso y esto es lo que pienso yo de esto es lo que piensa el otro de esto es lo que piensa el otro de esto y esa es la idea, ¿no? Entonces, esta es nuestra experiencia con esto y luego que cada uno vaya compartiendo la suya, ¿no? Recuerdo que en los primeros podcasts éramos muy pesados con eso y yo siempre, después de alguna idea que se nos ocurría a cualquiera de los tres, hablábamos mucho de, pero esto no es la realidad, esto es lo que nos pasa. Entonces, quizás deberíamos seguir dando ese contexto o deberíamos dejar por entendido, o incluso antes de cada episodio poner hashtag esto no va a misa, es solo mi opinión. El contexto siempre es necesario, yo creo. Contexto, perfecto. Sobre todo con el podcast, con el tema del que vamos a hablar hoy. O sea, esto sí que es un podcast que no es de dar lecciones, para nada. Esto es un podcast de te explota la cabeza con cosas que dice, en este caso es Elon Musk, y qué pensamos cada uno de lo que está diciendo este tío y a dónde creemos que va el futuro y demás. Entonces, si hace falta contexto, hoy es uno de esos días en los que hace falta un contexto brutal y espero que os parezca interesante nuestras ideas nuestras ideas sobre las ideas del señor Elon Musk. Y en otro orden de cosas, qué luz más fantástica tengo hoy, más cinematográfica. Tengo media cara en penumbra y media aquí. Me veo muy bien me veo. Te vemos bien, Carlos, te vemos bien. Perfecto, muchas gracias. Eso es lo que estaba buscando. Viva Dublín. I cheated because I need. You couldn't make money any other way? Bullshit. Life is this. I like this. Who the fuck is that guy? I feel the need for speed. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como siempre, dependiendo desde cuándo, dónde, por qué nos escuches, y bienvenidos a este podcast número 53, que hemos empezado así con una tonalidad como muy parada. Y ahora, espera, Edu, venga, por favor, mételo. ¿El número qué? 53º episodio del Ethos Podcast. Yo ya es que no solo decir el número, sino ya tengo que reestructurar el orden de cómo aparece. Pero bueno, habíamos empezado muy abajo, vamos a vernos un poco arriba. Y es que hoy vamos a tener un podcast, como decíamos en la introducción, que es como llegar a África, los primeros exploradores, y decir, bueno, pues aquí hay mucho terreno que explorar, vamos con ello. Entonces, Edu, Alberto, me da igual quién me responda esta pregunta, pero quiero empezar por ella, que es ¿por qué vamos a hablar de Elon Musk y en concreto de Neuralink? Dale, Edu. Bueno, básicamente
os desvelo un poco de nuestras conversaciones internas. Una de las conversaciones que hemos tenido a nivel interno es que a nosotros nos gusta escuchar podcasts. En concreto, pues escuchamos el podcast de Tim Ferriss, el de Joe Rogan, el de Naval. Yo personalmente escucho el de Ross Edgley, escucho el de Nico Rosberg, Carlo y Alberto escucharán otros y tal, ¿no? Entonces, una cosa que nos parecía interesante era que estos podcasts no están en castellano. Entonces, hay muchas ideas que se debaten ahí con invitados muy interesantes que a lo mejor no llegan al público en castellano o no llegan con la frecuencia con la que debían llegar o con el contexto con el que debían llegar o ambas cosas, ¿no? Entonces, pensamos que era una idea interesante que los podcasts que nos parecían interesantes los debatiésemos aquí para mostraros esas ideas y daros nuestro punto de vista sobre ellas. Y además, siendo completamente egoístas, nos permite cada semana tener un proyecto personal a cada uno de, oye, esta semana voy a escuchar este podcast que me parece una bomba, pero no lo estoy escuchando porque me apetezca, sino porque tengo que desgranarlo para el podcast de Ethos. ¿Algo que añadir, Alberto? Yo estaba esperando, siempre entráis ahí a machete el uno después del otro y suena. Bueno, hoy estamos más tranquilos todos, ¿no? Sí, hoy veo un ambiente zen. Yo estoy muy zen porque llevo unos días batallando con mi mente, entonces ahora yo creo que hoy he llegado al nirvana, entonces estoy en el zen total. Bueno, pues entonces vamos a empezar. No, te tengo que interrumpir porque, a ver, ya sabes, o sea, esto ya sabes que va conmigo con el podcast, tío. O sea, ya te interrumpí el otro día y te tengo que interrumpir otra vez. O sea, más que nada. No, espérate, para. O sea, dices el otro día como si fuera una vez de una cosa. Una vez de una cosa. No, pero hay cosas que hay que mantener las buenas tradiciones, tío. Es como cuando tú dices tacos y yo te digo que, tío, que mi padre no se lo va a tomar bien, exacto. Cuando me traen un paquete de Amazon. O sea, Alberto cada día lo hace desde un sitio diferente. O sea, hay cosas que hay que mantener, tío. Y si pasan varios episodios sin que eso ocurra, la gente deja de escucharnos, tío. Sí. Es verdad. Con lo cual, la semana que viene, por cierto, chavales, me voy a Nueva York y lo hago desde allí a ver qué tal. Solo por esto. Solo por esto. Pero vamos a mantener el mismo horario de grabación porque puede ser interesante, Alberto, a las 6 de la mañana quizás, grabando un podcast en plan, ¿pero qué hacéis? Hola, chavales, estoy aquí con Gary Vee y vamos a hablar de... Sí. Hostia, hace un año hace un año y un mes estaba con Gary Vee en Nueva York, sí, señor. El otro día me hizo gracia porque le vi había hacer una entrevista con Matthew McConaughey y Matthew se refería a él como le estaba contando una historia a Matthew McConaughey de cómo rechazó un guión de una película que le pagaban. Bueno, que Matthew McConaughey quería dejar de hacer comedias románticas, que dejó de hacerlas. Entonces, claro, el problema que tenía es que estaba encasillado en eso y era una gran estrella de Hollywood para ese tipo de películas. Entonces le ofrecieron por una película 8 millones y medio, dijo que no. Le volvieron a mandarle otra oferta, mismo script, 10 millones y medio, dijo que no. Y le mandaron otra, 14 millones y medio, y dice, ya ahí el script no me parecía tan malo. Pero dijo, no, lo rechazó y estuvo sin currar como casi 2 años. Sí. Porque no le ofrecían otra cosa, pero él dejó claro en Hollywood que no voy a volver a hacer este tipo de películas, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia porque cuando estaba contando esto le decía, imagínate, y claro, y lo rechacé, ¿sabes? Gary Vee. Y le decía Gary Vee, como si digo yo, en plan, ¿entiendes? Alberto Álvarez, Carlo Marella, lo entiendes, ¿no? O sea, Carlo M, lo rechacé. Es que, Carlo M. Igual... No tengo mucho insight de eso, pero igual Matthew McConaughey no tenía muy claro hasta igual 15 minutos antes de la entrevista todo quién era Gary Vee en concreto, ¿no? Que para el mundo de los emprendedores, el mundo de marketing y el mundo muy internet, pues es un tío celebérrimo de los más gordos, pero en otros mundos un poco diferentes, Gary Vee. Y debe ser interesante intentar tener una conversación con él y no poderla tener, que es como, pero... Y no te salta encima y papam. Debe ser como una apisonadora constante, ¿no? No puedes. El ritmo que ves en las redes sociales es el ritmo que el tío lleva en la realidad. Es frenético, tío. Hay un tío de jiu-jitsu brasileño de la familia Gracie, Rener Gracie, que se llama Rener, que se escribe Renner, ¿no? Pero en portugués brasileño pues se dice Rener. Y hay una coña que es la Genergy. Porque eso mismo, está el tío todo el rato, Entonces, claro, es en plan, tío, ¿qué energy tienes, no? Pues lo mismo. Sí, madre. Que el tema este de... se me ha ido la perola con lo que está. Estaba pensando algo de lo de Gary Vee, de lo de Elon Musk. O sea, quería volver a enganchar con Elon Musk y no ha habido manera. Así que te dejo a ti, Carlos, que enganches. Interrupción interrumpida por ti misma. Interrupción fallida. Esto ya es otro nivel, hay un loop aquí ya. Es el siguiente. Bueno, a ver... Yo como quería empezar este podcast es dando una pequeña biografía de Elon Musk, básicamente porque casi todo el mundo lo conoce, pero yo creo que hay determinados puntos que son muy importantes contar, ¿vale? El primero es que tiene 49 años, ¿vale? O sea, no nos olvidemos que un tío que ha hecho todo lo que vamos a hacer ahora tiene solo 49 años. Eso nos dice mucho, ¿vale? Bueno, básicamente nace en Sudáfrica,
padre ingeniero, mecánico y eléctrico, de carácter, digámoslo, tiránico. De hecho, Elon Musk tiene un montón de acusaciones sobre no tener muy buen carácter mientras está trabajando. Y de madre canadiense, de familia de corte muy aventurera, ¿vale? Sus abuelos se dedicaban a viajar el mundo en avioneta, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya vemos cómo lo que hemos hablado, ¿no? Tú eres tú, tus circunstancias y tu pasado y todo lo que has mamado desde pequeño, ¿no? Un padre con determinada mentalidad ingeniera aplicada a la mecánica, a la electricidad, más su familia canadiense aventurera, podemos ver ahí un corte que nos lleva a determinado punto, ¿no? De pequeño, no sé si habéis visto alguna entrevista, nosotros nos estamos basando en una que le hizo Joe Rogan. Veis que no es un tío que se haga mucho querer, es un tío muy dubitativo, es un tío que te puede tener 5 segundos de silencio mientras está pensando su respuesta. Y yo creo que eso en el colegio nunca es bienvenido, pues imaginaros en Sudáfrica en los años 80, ¿no? Recibió un montón de bullying, recibió palizas, de hecho estuvo hasta una semana hospitalizado por una de las palizas. Te voy a interrumpir con esto, porque es que es un tema que yo me he apuntado en mis notas, cosas que quiero debatir, y esto quiero que lo hablemos más adelante. Pero justo como has mencionado este tema, pues lo voy a enganchar un poco aquí para que lo tengamos presente. Y es, normalmente para ser un tío tan exitoso como Elon Musk en diversas empresas, diversas facetas, en diversos proyectos, tienes que ser un tío con don de gentes en cierta medida, porque tienes que relacionarte con gente distinta en proyectos distintos. En su caso son empresas muy grandes, tienes que saber manejar esos activos, ¿no? Entonces es una cosa que me llama la atención porque hay un libro que se llama El mito del emprendedor, de Michael E. Gerber, y habla de que para cualquier empresa te hace falta 3 perfiles. A veces se cumplen 2 de esos perfiles en la misma persona, o uno por cada persona, o incluso una persona tiene los 3 perfiles, pero no es capaz de abarcar las 3 cosas. ¿Qué perfiles son estos? El técnico, que es el que sabe de lo que estás haciendo. Por ejemplo, Elon Musk no creo que sepa mucho de cohetes, tendrá alguien que ha trabajado en la NASA, que será el que se encarga de esa parte, ¿no? Luego tienes el manager, o sea, el tío que maneja activos humanos, es decir, la persona que se encarga de dirigir equipos, o sea, el gestor, digamos. Y luego tienes el emprendedor / idealista, digamos, ¿no? Que yo creo que aquí es donde entra a lo mejor el perfil de Elon Musk. Y esto me parece interesante nombrarlo porque, claro, hemos dicho que Elon Musk es un tío que cuando le ves hablando y todo, no es un tío que parezca que es socialmente hábil. Y sin embargo, mira todo lo que ha hecho y en distintas empresas y demás, ¿no? Entonces aquí creo que es un tema que podríamos tratar luego también, es la importancia de saber asociarse con la gente adecuada que te esté aportando las cosas que tú no tienes para poder llevar tu visión a cabo. Es decir, en el caso de Elon Musk, claramente tiene una mente emprendedora, idealista, brutal. Es un tío muy inteligente, pero se ha tenido que rodear de técnicos para hacer las distintas cosas que ha hecho. Neuralink, que hablaremos hoy, Tesla, SpaceX, técnicos en cada una de esas cosas, aunque él luego ya le haya aprendido esas cosas. Y de gestores de capital humano, porque yo dudo mucho que él sea un buen gestor de capital humano, viendo lo torpe que es socialmente. Sí, yo no creo que sea un punto fuerte de Elon. Tampoco es el punto fuerte el hacer las presentaciones, por ejemplo. Alguien le tendría que decir, oye, en Apple la gente que sale a hacer presentaciones, sí, es Tim Cook porque es el CEO de la empresa, que por casualidad o por trabajo también se le da bien el presentar. No excesivamente bien, pero el tío se maneja bastante bien. Pero luego tienes cracks de la presentación como Craig Federini, como un par de ingenieros y tal, que salen en las presentaciones y son ellos. No sale el alto cargo, vicepresidente, no sé qué, simplemente por el título, ¿no? Entonces, obviamente, nadie está aquí para darle lecciones a Elon Musk, pero como puedes ver, los shortcomings, ¿no? Las fallas que todos tenemos, muchas veces nos cuesta incluso a nosotros mismos identificarlas. Y esta es un poco la historia del Michael Jackson, que nadie le dijo, tío, la nariz no te queda nada bien. Todo el mundo a su alrededor era como, sí, qué bien, qué bonita nariz, hasta que si hubiera llegado alguien con un buen feedback de, oye, ¿te puedo decir una cosa? Es que la nariz te queda horrenda, tío, no te queda nada bien. Pues habría pasado. A lo mejor alguien se lo dijo y se empezó a poner la mascarilla por eso. Además, haciendo un pequeño spoiler, ya lo hablaremos más adelante, en la presentación de Neuralink, él dice que el objetivo único de esa presentación no es mostrar los avances, que en parte lo es, no es sacársela delante del público, que en parte lo es, sino es hacer un llamamiento a personas que quieran trabajar en Neuralink. Entonces, el objetivo es todos los focos posibles, gente del mundo, que es lo que estaba diciendo Edu antes, por favor, venid a trabajar aquí porque os necesitamos, ¿no? Un tema interesante con esto es que en uno de los podcasts hablamos de una idea que me acuerdo que la comentó Alberto cuando estábamos paseando por Marbella los 3. Me acuerdo más cuando la comentó en concreto, que fue saliendo del supermercado que compramos no sé qué. Y comentó el tema de lo de tener tarjetitas de cuando vemos a alguien que nos gusta cómo trabaja, es decir, nos puede interesar trabajar contigo, ¿no?
Y a raíz de eso me han llegado varios mensajes, en concreto de ingenieros, todas las veces. Todas las veces no, me ha llegado también mensaje de algún fisio y me ha llegado también mensaje de algún nutricionista y tal, que quieren, a raíz de escuchar eso en el podcast, que les interesaría trabajar con nosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo ahora es tener una base de datos en la cual pues, vamos apuntando gente que potencialmente puede ser interesante en un futuro, aunque ahora a lo mejor en el momento en el que estamos en el proyecto no encaja, ¿no? Así que estoy haciendo aquí lo mismo que ha hecho Elon Musk, o sea, estoy anunciando esto, ¿no? Para que pueda ser interesante, un perfil que nos pueda interesar en un futuro. Pero me parece muy interesante porque la gente, por ejemplo, que se acerca a nosotros ahora para ofrecernos ese tipo de cosas y que nos ha seguido a través de redes, pero sobre todo a través del podcast, porque es un formato de larga duración que permite que nos conozcáis mucho mejor que a través de un post de Instagram o algo similar, es gente que ya va a estar... Yes, please. Ya va a estar metida en tu cultura de empresa, ya sabe de qué es lo que representas o lo que quieres representar o lo que quieres ser, en lugar de a lo mejor irte a LinkedIn o a través de un headhunter y que sea alguien que es completamente externo a lo que significa Doce, lo que significa Ethos, lo que significa, ¿no? Entonces me parece un tema muy interesante también. Me parece que es un discurso muy hábil por su parte a la hora de intentar buscar talento. Bueno, vamos a seguir entonces con la biografía, ¿vale? Sí. Haciendo un breve repaso, que yo creo que es interesante, recordamos, padre ingeniero, mecánico, eléctrico, de ahí sus connotaciones frikis, por decirlo de alguna forma, de carácter tiránico, y madre canadiense de familia de corta aventurera, ¿no? Entonces él se muda desde Sudáfrica hasta Canadá, ¿vale? Y estudia economía y física, ¿vale? Cosas que yo creo que es muy, muy interesante ver cómo se relacionan estas dos y hasta dónde la han llevado ahora, ¿no? Y aquí ya empieza a mostrar su espíritu emprendedor porque hizo algo, ¡ay, si lo hubiera leído yo en mi época! Que era, montaba fiestas en su casa para ganar dinero. Entonces el colega montaba fiestones absolutos y cobraba, pues yo qué sé, 5 o 10 dólares la entrada para así poder costearse los gastos que tuviera durante la universidad, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Vamos, la típica fiesta de fin de año que montan 3 o 4 colegas en la clase de universidad que triunfan como los chichos. Se llevan 4 o 5 mil euros. Fin de semana, ¿eh? Alucinante. Lo de las fiestas de Nochevieja, no en mi casa. En tu casa. Papá, desde aquí, perdón, papá. ¿Te acuerdas aquella vez que...? Pues, sí, vale. Desde aquí un saludo a todos los que vinieron a la Nochevieja de Casway de 2006. Estás escuchándonos y estuviste ahí. Esa la organizamos Gonzalo, Keipo, Juan Terrer, Álvaro Domínguez y yo, y fue una... Y por cierto, Luis Fran, si nos estás escuchando, nos lo pasamos muy bien contigo esa noche. ¿2006 era la época todavía del DJ Culture o no? Ya había pasado, ¿no? No sé ni lo que es eso. DJ Culture In Sessions, tío. A mí me cuesta, tío... Yo era rapero en aquella época, tío. ¿Yo sabes cómo ubico las fechas de esos años? En plan rollo de 2002 hasta 2010. Por novias. ¿Cuánto llevaba con esta ahí? Tanto, vale, esto debe ser 2006 o 2005 o 2000... Te lo juro, ¿eh? O sea, es en plan... ¿Esto cuánto Espera, que es? saco el Rodolex. No, coño, no, eran pocas. Pero es en plan... Pero lo ubico de esa manera, tío. Es en plan, vale, esto debió de ser entonces... Porque es que si no, tengo una neblina ahí sobre esos años que no sé exactamente qué es. 2004, 2006, 2007... O sea, ya... Claro, cuando te haces mayor pasan estas cosas. Ya. Yo los categorizo por sitios donde vivía. Aquí cada uno con su tema, claro. Yo no voy a decir cómo lo categorizo porque tenemos que cerrar esto, ¿eh? Bueno, seguimos. Vale. Monta su primera empresa, ¿vale? Con su hermano, Zip2, una especie de... Y aquí es que quiero resaltar mucho algo que a mí me ha llamado la atención, que es, monta una especie de páginas amarillas en Internet. Estamos hablando de principios de los 2000, donde teníamos la burbuja de las .com, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, algo que ha hecho Elon Musk y que sigue haciendo es, para mí, y esto aquí busco opinión, no es una mente creadora como tal, no es un tío que tenga ideas revolucionarias que diga, hostia, ha inventado no sé qué. Él coge... donde es experto, ¿vale? Que es en tecnología, que es en software, que es en internet, que es coding, etcétera, etcétera, y lo aplica a diferentes sectores de la economía, a diferentes agujeros que él ve que se pueden rellenar y que ha hecho, y lo vamos a ir viendo ahora mismo, con todas las empresas. En este caso, ve que están las páginas amarillas de toda la puta vida de Dios, si es que llevan ahí desde los años 30, ¿vale? Y dices, pero espérate, no hay nada en internet. ¿Por qué no hay nada en internet? Voy a hacerlo yo. Yo aquí quiero lanzar la hipótesis de... ¿Existe alguien realmente revolucionario como tal? Que haya inventado
de un 0 sacar un 1 rotundamente? ¿O simplemente toda la humanidad hemos sido una mera evolución de hay un 0,25, lo puedo llevar a un 0,27? Porque no creo que nadie sea... A ver, yo creo que sí, rotundamente figuras históricamente muy, muy, muy concretas que sí han roto con todo, pero podemos hablar de 10 personas en toda la humanidad que han podido romper eso. Pero desde luego sí bebían todo de un concepto que a mí me encanta, que es, ¿cómo le llaman? El caldo primigenio, que es como un caldo de cultura en el que generación a generación se van metiendo cosas y tú vas bebiendo de ello, ¿no? Yo creo que sí que ha habido saltos de esos de 0, entre comillas, de 0 a 1, pero creo eso que es parte del caldo primigenio o de basarse en otra idea, y creo que han sido en parte casualidades o que se las han encontrado. Es decir, la persona que inventó Internet no se imaginó lo que Internet iba a acabar siendo. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, se basa en una tecnología que existe, tiene una idea y luego esa idea cobra vida por su propia cuenta. De hecho, Internet era una forma para comunicarse de forma militar, o sea, únicamente, ¿no? Eso es. Y creo que lo mismo ocurre con otras muchas cosas, ¿no? Muchos inventos que no... O sea, los hermanos Wright no se imaginaban que cuando inventaron el avión o la avioneta iba a acabar siendo lo que es ahora. Entonces, tanto a nivel comercial como a nivel militar, ¿no? Es decir, al final... creo que una sola persona, en base a apoyarse en hombros de gigantes pasados, puede desarrollar una idea y encontrarse con algo, y luego esa idea cobra vida propia cuando pertenece a la humanidad, entre comillas, porque entonces tiene el input de muchísima gente que lo desarrolla de distintas formas, y la dinámica de desarrollo entre pues eso, por ejemplo, como los vuelos comerciales o militares o esto, lo que sea, es lo que hace que luego eso pegue ese salto que dices, ¿cómo hemos llegado aquí? Crea, como os decía, Zip2 con su hermano y sí. Consigue venderla antes de los 30 años por 300 millones y él se embolsa 30 millones, creo que es. ¿Vale? Una pregunta aquí, Dime, chavales. ¿Vosotros medís o creéis que el éxito de una empresa es por cuánto se consigue vender? Me explico. Y a lo mejor seguramente estoy sesgado, pero... En los últimos 10 años que llevo leyendo, intentando saber cómo funciona un poco mejor esto de vivir, he visto una tendencia absolutamente brutal hacia el VC funding, hacia hacer rondas de capital, con el único objetivo de conseguir un huge exit, ¿no? ¿Por cuánto voy a vender esto? Y ya de eso me embolso X dinero, ¿no? Y eso ha sido como el gold standard de la métrica de éxito de los emprendedores. Y claro, tenemos ahora chavales de 18 a 35 años... soñando con un unicornio, soñando con ser un Uber, un Airbnb, un PayPal, te voy a hacer un poco de spoiler aquí, un XY. Todos son el nuevo Uber. Todos son el Uber de no sé qué, el Airbnb de no sé cuál, el Apple de los consoladores. Y dices, pero tío, ¿pero qué dices, tío? O sea, no me vendan la moto. Entonces, ¿vosotros creéis que la métrica de éxito de un emprendedor, de un negocio, es esa? Voy a usar esta palabra. Es que yo no lo suelo usar mucho, que es depende. Depende Inc. Claro, que es... vamos a ver, desde los años 2000, sobre todo, se puso de moda el modelo startup, que es yo tengo una idea que hasta cierto punto probablemente no sé cómo monetizarla, pero sé que es un ideón. Entonces lo que hago es llevarla hasta cierto punto, que alguien me la compre y... Durante todo ese camino he aprendido tantas cosas que voy a crear una nueva idea. Y eso creo que viene de la idea individualista de, mira, yo voy a hacer mi mierda, voy a vender, tengo esta otra idea, me salgo y voy a ganar dinero para crear otra idea y para ser el nuevo Leonardo, para ser el nuevo Elon Musk. Yo, desde mi punto de vista, no creo en ese modelo de negocio porque yo creo que una empresa tiene que aportar valor a la sociedad. Suena muy idílico y suena muy tal, pero no aportas valor a una sociedad haciendo crear una burbuja, creando esa burbuja, haciendo subir esa burbuja hasta que unos investment de fuera llegan, te la compras, te sale esa burbuja y te vas. Esa es mi depende, ¿no? Yo, y retomando un poco una de las cosas que dice Elon en el podcast con Joe Rogan, habla de la economía y de cómo la gente no entiende la economía y de dónde surge el dinero, ¿no? Entonces habla de... como para que tú, por ejemplo, recibas, imagínate, fruta de República Dominicana, ha tenido que haber agricultores en República Dominicana que la recogen, ha tenido que haber camiones, han tenido que mandar, han tenido que empaquetarla, han tenido que mandarla en aviones aquí, etcétera, 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 ¿no? O sea, el dinero no sale de una fábrica que está llena de dinero y que puedes imprimir más dinero. El dinero al final es el intercambio de tiempo y cómo valoramos ese tiempo, ¿no? A donde quiero llegar con esto es a que
Una de las cosas que dice Elon Musk es que él no es muy fan de Warren Buffett, porque Warren Buffett ha hecho su fortuna especulando, no aportando nada. Pero hay otra gente que son megabillonarios que lo son porque su aportación al mundo es enorme. Y por eso han recibido de vuelta pues, una cantidad de capital enorme, ¿no? Entonces, por eso ejemplo, es a lo que me refería con aportar a la sociedad. Eso es. Bezos, por ejemplo, con Amazon. Te podrá gustar más o menos, podrás tener un punto romántico y decir, bueno, y las librerías antiguas, esto y lo otro, pero Amazon ha revolucionado la venta, no solo de libros, sino de todo tipo de cosas. Entonces, obviamente, no se ha hecho billonario porque sí, se ha hecho billonario porque ha aportado un valor tremendo, porque yo ahora mismo me meto en Amazon, compro lo que me dé la gana y lo tengo mañana en casa. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que considerar, ¿no? Es decir, vale, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale lo otro? Depende, o sea, es cómo ganas tu dinero importa más que cuánto dinero ganas. Y creo que eso es un factor que muchos chavales, como dice Alberto, que están persiguiendo un unicornio, no están teniendo en cuenta, porque solo están pensando en cómo consigo el dinero. Si estás pensando cómo aportas más, cómo puedes aportar algo que sea masivamente superior a lo que hay en el mercado ahora mismo, o que el retorno de la inversión sea extremadamente positivo respecto a lo que la gente te está dando, entonces es cuando crearás esa fortuna. El ejemplo de Bezos, ¿no? Tú te compras algo en Amazon al precio que te cuesta en cualquier sitio o más barato, no te tienes que mover de tu casa, lo has comprado con un clic, no hay fricción ninguna y lo tienes mañana en casa. Por eso Amazon funciona. No, quería añadir, es que Carlos me señalaba, quería simplemente añadir que totalmente de acuerdo con eso y totalmente de acuerdo con el añadir valor, pero que también el éxito, como siempre hemos definido y muchas veces hemos matizado aquí, para Jeff Bezos el éxito no era convertirse en el hombre más rico del mundo, seguramente. Era simplemente convertir su tienda de libros online en algo más eficiente que lo que ya conocía anteriormente. Que luego él se ha rodeado de gente exitosa y ha conseguido elevar esa visión a múltiples departamentos. Y estoy seguro de que hay miles de personas que se encargan de diferentes cosas dentro de Amazon, ¿no? Y que son cabezas de equipo, managers de un montón de gente. Pero Bezos empezó con la idea de tengo un problema aquí, tengo una idea, y es que cada vez que quiero un libro tengo que esperar 4 meses a que me llegue el libro que yo quiera porque voy a la librería no sé qué, se pierde, llega dañado, tal. Yo quiero el libro mañana, quiero ponerme a leer mañana, no sé si voy a estar vivo pasado mañana, ¿no? Entonces, Bezos empieza por ahí y curiosamente consigue ese unicorniado máximo que es llego hasta aquí. Pero creo que el éxito también se puede obtener en, oye, quiero crear las mejores cupcakes de mi ciudad porque no hay ningún sitio, desde mi vara de medir, que haga las cupcakes al menos que yo consigo hacer. Y yo creo que mis cupcakes son buenas. Entonces abro mi pequeña pastelería, hago mi pequeño nichito de cupcakes y no sé cuánto y empiezo a coger tracción y de repente soy feliz porque trabajo mis 6 horas al día en mi pastelería haciendo lo que se supone que me gusta, mejorando la sociedad, dándole algo que no han disfrutado antes o no de esa forma, y a lo mejor no soy billonario, pero consigues suficiente dinero, ¿no? Esa definición de suficiente. Para mí eso sigue siendo igual de exitoso que Amazon. Para mí, de nuevo. Esto me lleva a 3 ideas, creo. Entonces voy a intentar organizarlas. La primera, el suficiente, que es... Carlos casi me corta, no lo habéis visto, está a punto. Iba a decir, ¿os acordáis lo de África? Bueno, pues ahí estamos entrando. Estamos en uno de los riachuelos por ahí ahora, una afluente. Entonces... Lo del suficiente y no me recuerda a Nico Rosberg, ya sabéis que soy fan, gana el campeonato del mundo de Fórmula 1 en 2016 y se retira. Y cuando le preguntan sobre por qué no siguió compitiendo, porque era la única persona por haber estado en el equipo Mercedes y por sus cualidades que podía haberle disputado los campeonatos a Hamilton, porque Bottas no está a ese nivel, y los pilotos que están a ese nivel, Verstappen, Leclerc, Alonso, no están en ese equipo. Entonces, y dijo Nico Rosberg una cosa, dice, Luis pasará a la historia como uno de los mejores pilotos, si no el mejor piloto, pero nunca tendrá algo que yo tengo, suficiente. Cuando quieres 7 campeonatos del mundo, ¿dónde está el...? O sea, ¿te valen 7 o necesitas 8? Y cuando llegues a 8, ¿te vales o dónde está ese punto? Mientras que Nico Rosberg tenía suficiente. Entonces, ¿quién es más feliz de los dos? Sí, uno habrá dejado un legado mucho más grande como piloto, pero ¿quién es más feliz de los dos? Y a mí me impacta mucho el haber sido capaz de dejarlo en la absoluta élite cuando iba a conseguir el mayor contrato de su vida, siendo campeón del mundo. Al año siguiente, créeme que los contratos de sponsors y todo, o sea, a nivel de dinero, flipas. Y teniendo la posibilidad de competir, pues estar en el mejor equipo, de ganar varios campeonatos, ¿no? Ese es uno de los puntos que considero muy interesante y que considero que es que el éxito es relativo a cada persona, ¿no? Es relativo a lo que tú estás buscando de tu vida, al tiempo que pasas en este mundo, qué es lo que tú quieres experimentar para ti y qué es lo que tú quieres que los demás experimenten gracias a ti o por ti. Entonces ahí es donde está ese punto, ¿no? Y luego creo que lo que ha dicho Alberto
respecto a lo de Amazon, por ejemplo, y que sí, que siempre empieza con un scratch that itch, ¿no? El ráscate ese picor. Es decir, tú hay algo que te falla o que crees que puede ser mejorable en la sociedad, en una empresa o lo que sea, por ejemplo, Uber. Es que no quiero estar pendiente del taxi, no sé qué, y además quiero poder ponerle ratings, qué bueno ha sido el conductor o no, y que tenga que el tío luego responder si ha sido una mierda de trayecto, si me ha intentado timar. Y inventan Uber, ¿no? Y luego la idea toma vida por sí misma. Es lo mismo que hablábamos antes con lo de la tecnología, cuando los hermanos Wright inventaron una avioneta, ¿no? Lo que decía Alberto, claro, tú montas Amazon y luego llega un momento en el que tienes 700 empleados, de 700 luego llegas a 10.000, de 10.000 llegas a lo que sea, pero claro, cuando hay 700 empleados, hay 700 personas que están empujando por una visión y haciéndola mucho más grande de lo que Jeff Bezos tendría en su cabeza en ese momento. Y entonces Jeff Bezos lo que hace ahí él es el capitán del barco, él lleva el timón, pero ahora tiene a mucha más gente dentro del barco diciendo, oye, mira, si en lugar de carbón utilizamos esto, vamos a ir más rápido. Y si hacemos esto, no sé qué. Y oye, esta ruta a lo mejor vamos a llevarla por este lado, que vamos a llegar antes, o va a ser más bonito el paisaje o lo que sea, ¿no? Y la idea toma vida por sí misma. Por eso, yo al principio iniciaba esto diciendo, para mí mi idea es justo eso. Mi idea de éxito, mi depende era, si tu idea es hacerte millonario, bueno, el mundo de las llegas un poco tarde, hubiera sido guay hace 10 años, ahora ya los investments no. Bueno, el día que hablemos de startups, puedo hablar yo solo. No, ahora es Bitcoin y no sé qué más rollo oscuro, seguro. Eso es. Pero solo si lees un libro al día, si no, olvídate. Claro, eso no, olvídate, fuck it. Pero si realmente quieres dejar una impronta y quieres trabajar algo y quieres levantarte todas las mañanas con un propósito, ese propósito, caja de las obviedades, no puede ser el dinero, porque cuando lo tienes vas a querer más y vas a tener más necesidades y vas a estar en la ruina, aunque tengas mucho dinero. Again, esto nunca son lecciones, son opiniones, ¿no? Sí, pero pasemos al siguiente punto. Eso es. Bueno, venga, vamos a acelerar un poco lo que estamos hablando, ¿vale? ¿Habéis visto que me acaba de hacer el cerebro durante 30 segundos? Bueno, entonces, con todo lo que ha ganado con su empresa anterior, ¿qué hace? Le invierte todo en el mundo financiero, ¿vale? Creando una empresa que básicamente cogía los conceptos que él había atendido, que él había comprendido, que él había implementado en las .com, ¿vale? Al mundo financiero. Y allí, y esta es su primera gran victoria, al menos a nivel de marca, lo que hace es fusionarse con la competencia, con una empresa que se llama Confinity, que tiene un producto que igual os suena, que es PayPal, ¿vale? Aunque la gente cree que Elon Musk creó PayPal y que fue su idea, digamos que se fusionó con la competencia que ya estaba trabajando en ese producto, y lo que hicieron esta confluencia de dos masas de personas fue básicamente levantar PayPal, hasta que eBay unos años después lo compra en 2002 por 2.500 millones de euros, ¿vale? O sea que donde a él le caen 250. Básicamente yo dejo de hacer coaching, me uno a 12 y la liamos parda, ¿no? Es más o menos lo mismo. Básicamente, ¿no? Vale, ahí, pues ya tienes, Alberto, ya tienes una cifra en la cabeza, ¿vale? Queremos 2.500 millones, vale, ok. En concreto. Vamos a empezar a soltar ideas ahí. Pero, a funcionar. Pero ni uno menos, ¿eh? Bueno, y una cosa... Basta un poco, ¿eh? Una cosa, por cierto, me voy a ir por un charco rápido, pero creo que es importante. Creo que uno de los mayores éxitos de Elon Musk y que no se tiene en cuenta es el comeback de su hairline, que está solo a nivel de Hamilton o Simeone. O sea, ese es un tío que estaba calvo, perdido con 27, y yo no sé si fue a Turquía o a dónde fue, pero... 2.500 millones... Bueno, dan para 250, dan para mucho pelo. Dan para mucho pelo. Sí, pero ojo, o sea, es un comeback importante. Las peluquerías de Marte que dan para mucho, tío. Sí, pues claro, yo iba a hacer un chiste muy feo. El scratch that itch, ¿no? Claro, es que tengo que llevar... No hay ahora nada que podamos hacer para recuperar tu pelo. No hay nada en este planeta que podamos hacer para recuperar. Voy a dar un insight, y es que cada vez que estamos Edu, Alberto y yo o haciendo coñas y tal, ayer Edu me dice... Joder, tío, en realidad, de vez en cuando tienes puntos. Y es una de ellas, pero es que los puntos que tengo no los puedo decir en el podcast porque nos lo quemaban. Es que ayer no sé qué me dijo Carlos, además le salió del alma y fue graciosísimo. Y ya me empecé a descojonar y le digo, joder, ¿qué punto más? Y me dice, ya, tío, pero estas cosas no las puedo decir en el podcast. Pero es que Carlos tienes un humor negro que mola mucho, y yo creo que no deberíamos censurarnos porque vivamos en el 2020, tío. O sea, simplemente ponemos un túpido velo de, oye, estamos en los 90 y soltamos aquí lo que hay que soltar, no pasa nada. Joder, bienvenido a los 90. Deberíamos hacer un podcast que se llame Bienvenido a los 90 y es solo para decir barbaridades. Que una cosa que me mola mucho de Carlos, tío, es que tiene un humor... ¿Sabéis quién es Ángel Martín, no? El presentador, humorista, que por cierto está haciendo en Twitter una cosa que mola un montón, que son las noticias del día, y en 2 minutos te cuenta todo lo que ha pasado en todo. Economía, deporte, política, esto, otro, brutal. Pero me mola mucho porque Ángel Martín tiene un humor de esos que
hay gente que cuando cuenta chistes ellos se ríen del propio chiste y entonces pierde gracia. Y hay gente que te lo cuenta como Pasa con una por seriedad encima. y es que Carlos es igual que Ángel Martín para eso. O sea, suelta una coña que a él mismo le hace gracia y que sabe que es graciosa, pero la suelta como el que ve llover. O sea, como el que te dice, pues sí, me hay una nube. Y sigue a lo suyo. Y eso es lo que me parece brutal. Eso es lo que me hace muchísima gracia. Y bueno, sí, sigo lo mío, que es esos 250 millones que le caen por haber vendido, no vende PayPal, pero bueno, para que nos hagamos idea para qué vende PayPal, lo invierte todo y aquí viene su gran primer proyecto por el que ya se le conoce como el nuevo Leonardo da Vinci, tal, que es SpaceX, ¿vale? Con un reto claro que es reducir los costes de los viajes espaciales y a largo plazo llevar a personas a Marte, ¿vale? Y aquí es que esta es una anécdota que os va a flipar. Él cuando cierra PayPal o lo vende, lo que empieza a pensar es, a mí me molaría empezar a hacer viajes al espacio, tal, poder crear una empresa de esto. Y lo que hace es irse con unos colegas a Rusia y ver qué costes tiene, cuánto cuesta un cohete. Y cuando le dan el precio... Lo normal. Lo normal, con su avión privado, por otro lado. Alberto, estoy pensando en comprarme un Opel Astra. Vamos a ver cuándo... Sí, ¿por qué no? Pues lo mismo. O sea, oye, Exacto. ¿y si... ¿Cuánto cuesta un cohete? ¿Cuánto? Bueno, pues van a Rusia, le dicen el precio de producción de un cohete y al colega es como el emoji de que te explota la cabeza, ¿no? Entonces se vuelven y en el viaje de vuelta el tío por lo visto saca... Perdona que te corte. Vale. Es que me estoy imaginando a Elon Musk en plan Nicolas Cage en El Señor de la Guerra y se planta allí en un hangar de estos abandonado. Exacto, sí, y tal y cual. lo veo así, sí. ¿Cuánto por ese cohete? Con esa gente, exagente de la KGB y todo el rollo, ¿no? Sí. Y entonces aquí vuelvo a implementar algo que ya hemos visto anteriormente, que es, a ver, yo quiero mandar a gente al espacio. Hay una burocracia brutal. Los precios son... Tienes que contar con la NASA, hay un montón de cosas, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer yo por mi cuenta? Pues vamos a reducir los costes. Y esto es, volvemos a lo anterior, es me pica aquí, me rasco y a ver qué sale de ahí, ¿no? Yo creo que fue la frase del ruso, eso te costará mucho dinero, amigo mío. Entonces Elon se fue directamente y dijo, no, it can't be this. Sí. ¿Te imaginas que le llegáis? Pero te cuesta más... ¿Te puedo pagar por PayPal? Con la Amex, porfa, para acumular que me ahorro los puntos. Para que me ahorro los fees. En 2003, y esto es muy interesante porque yo no tenía ni idea de esto, un grupo de ingenieros le propone la idea de crear un coche deportivo totalmente eléctrico. Yo pensaba que esto se lo había inventado él, ¿vale? Que era una visión que tenía, y él entra a un proyecto, invierte, se convierte en presidente y máximo accionista, a los pocos meses / años se carga a los ingenieros que habían fundado la empresa e impone el modelo de negocio de startup. Joder, qué tiburón. Hemos hablado anteriormente, ¿no? Y en 2006 crea Solar City, ¿vale? Que es básicamente con la que intenta transformar la forma en la que los humanos consumimos energía, ¿vale? Y dentro de todo esto también crea Hyperloop, que es básicamente un tren de alta velocidad subterráneo que intenta, para que os hagáis una idea, de San Francisco a Los Ángeles se tardan 3 horas en avión, más o menos. Bueno, pues él lo quiere hacer en 20 minutos. Un día ya explicaremos, o si no, buscar Hyperloop. No nos vamos a poner a explicar estas cosas porque si no, no avanzamos. Y ahora llega de lo que queríamos hablar en el minuto 37 del podcast, que es Neuralink, ¿vale? Vale, pero antes de llegar a Neuralink, ¿cómo se llama? Es que yo no sé pronunciarlo. ¿Cómo se llama el último hijo de Elon Musk? Ostras, esto lo hablamos y lo debería tener apuntado, que era 3JF... No. Te voy a compartir pantalla porque es que yo lo que no sé es pronunciar esto. Mira. C3PO. Ojalá. O sea, va por ahí, pero... ¿Tú cómo pronuncias esto, tío? Era Age, porque lo leí ayer, que la A es como Age o algo así. Eso parece el logo de un bufete de abogados, tío. Sí, justo, sí. Hombre, pues yo eso parece el número de serie de un cohete, básicamente. No, pero me refería a esto. Esto parece el logo de un... Sí. Lo típico de Alberto y Eduardo, pues la asociados, ¿no? Eso es. Pues nada, tú llegas al colegio y lo normal. A ver, XAEA12. ¿Está presente? Sí, ahí, venga. Vale. Ojo, y este debe ser como, creo que es su séptimo hijo, ¿eh? Sexto. ¿Te imaginas? Te llamas XAEA12 Musk. ¿Y tu hermana cómo se llama? Manuel. Por cierto, Edu, tienes más tabs abiertas que empresas Elon Musk, ¿eh? Sí. Hay que hacer ahí una limpia. Está la cosa complicada. Vale, chavales. Entonces, una de las cosas que a mí, y lo tenemos en los puntos a tratar, creo que ya lo hemos venido tratando, pero es que yo creo que hay que entrar muy bien aquí, es... en los últimos años,
Y es algo que yo esto me lo tomo personalmente porque me siento identificado, ojo, cuidado con todo el contexto del mundo, no me siento identificado con Elon Musk, ¿vale? no me pongo a esas alturas. Es aplicar una mentalidad renacentista. Es decir, en los últimos años nos han venido a decir que tú eres muy bueno en algo, tienes que explotar, ser especialista, ser la hostia en eso, y a partir de ahí empiezas a crecer, si es que quieres crecer, y no ser un especialista en toda tu vida en eso en concreto, ¿no? Sin embargo, Musk lo que hace es aplicar su capacidad intelectual que viene de serie, ¿vale? Porque el tío es un puto genio. Bueno, a ver. Y ahora vamos a entrar en esto ahora. ¿Viene de serie? Porque a mí esto de Neuralink me da sospechas. ¿Viene de serie? O sea, su inteligencia... ya sé por dónde vas. Ya ves a dónde voy, ¿eh? Ya sé por dónde vas. Estás diciendo que su padre construyó Neuralink hace 49 años. O la CIA, a lo mejor Área 51. Sí. Elon Musk fue un experimento, le metieron el Neuralink en la cabeza, recuperó el pelo, su inteligencia se multiplicó, fue como lo de Limitless. Ojo, ¿eh? No es... Bueno, o sea, sí lo es, pero que no es algo a... Sería brutal una película biográfica de Elon Musk con ese spin-off. En plan, es que luego cuando gané los 2.500 millones, pues que creé esta mierda, me la puse a mí primero, me aproveché de eso para hacer SpaceX, Tesla, y luego ya dije, venga, voy a comercializar esta mierda, que esto es cojonudo. Aplicar esa mentalidad renacentista, esa capacidad, o eso que viene de serie, o no de serie, pero bueno, lo normal es que venga de serie, y sus conocimientos adquiridos a un montón de proyectos diferentes, ¿vale? Y yo creo que eso choca un poco con lo que os comentaba antes, la mentalidad de los últimos 20 años, que es tú eres especialista en esto y te quedas durante toda tu vida aquí, o creas tu negocio para poder aplicarlo un montón de cosas. Yo creo que Elon Musk, por lo que nos sorprende, es porque te retrotrae esos genios antiguos que yo ya he dicho anteriormente, como por ejemplo Leonardo, por ejemplo, yo qué sé, cualquier otro, ¿no? No, nada que meter ahí. Yo creo ahí que sí. A ver, Elon Musk, que sobre todo es una persona que roza los delirios de grandeza, yo creo. Y esto voy a explicar porque ayer, por ejemplo, estaba viendo parte del podcast de Joe Rogan con Kanye West, y Kanye West decía, es que mi calling, mi propósito en la vida, me he dado cuenta de que lo que Dios quiere para mí es que sea el líder del mundo libre. Yo diciendo, pero este tío está loco. El megalómano loco este narcisista. Pero tienes que tener un punto de eso para llegar a ser un Elon Musk. O sea, porque es... viendo una entrevista, la segunda que hizo Joe Rogan a Mike Tyson le gustaba mucho leer sobre grandes conquistadores de la historia, ¿no? Y se dio cuenta, por ejemplo, de que gente como Alejandro Magno, o Iván el Terrible, o Gengis Khan y demás. Y por lo visto Alejandro Magno era un tío pequeñito físicamente y tal, ¿no? O sea, porque él, cuando tú lees sobre sus hazañas y con 32 años había conquistado el mundo y te imaginas una presencia y un esto y un no sé qué, ¿no? Entonces, una cosa que decía Mike Tyson es que le gustaba leer sobre ellos por su mentalidad. Porque lo que todos tenían en común era una mentalidad determinada, no el dónde han nacido o el esto o el otro, sino el creer en un momento de su vida que podrían ser conquistar el mundo entero. Entonces, ahí tienes que tener un punto ahí de ser delusional, de delirar hacia la grandeza que puedes tener o que tienes, porque en qué momento de tu vida tú crees que tú estás capacitado para ser el líder del mundo libre, que eso es, quiero decir, pues lo mismo con Elon Musk, ¿no? Yo creo que tiene que tener un punto ahí. Eso que dices a nivel renacentista me parece guay, porque obviamente es un tío que explora distintas ideas en lugar de ser un engranaje dentro de un reloj, ¿no? Pero tiene que tener ahí un punto de, cuando dicen lo de los genios y la locura, ¿no? Tiene que tener un punto de rozar la locura para creer que puede llegar a hacer las cosas que luego resulta que es que sí que ha hecho. Es que este tío ha creado una empresa de cohetes privada y ha puesto cohetes en el espacio. O sea, es decir, pero ¿en qué momento tú crees que, la NASA, a la mierda la NASA, voy a hacer yo mi propio... Y vas a Rusia y preguntas cuánto cuesta un cohete y decides meterte en todo esto, inviertes todo tu dinero. O sea, ahí hay un punto de genialidad / locura, ¿no? Pero, sí, no tenía mucho que añadir porque es que estáis hablando con un tío que pasa su tiempo libre investigando papers sobre cómo atacar distintas células cancerígenas por su tipo y no por por su genoma y no por su tipo de cáncer, ¿no? En plan, cosas así. O sea, esos son los papers que yo leo y esas son las horas libres que yo suelo pasar. Entonces, yo estoy loco, totalmente loco, porque no soy un investigador de cáncer para nada, pero me encanta leer sobre ello y ver qué está pasando en el mundillo y a lo mejor directamente contactar a personas que estén en ello con cualquier visión que yo pueda tener. Entonces, yo soy el típico que a lo mejor pues, le manda un mail a Elon Musk, que lo hice, sobre Neuralink, o estar en una fiesta de un cookie off en Toronto y habla con, vamos a llamarlo Peter, y la conversación va de ¿qué te gusta hacer el fin de semana? Y Peter te responde y te dice, me gusta descargar cerebros a una máquina. Y dices, ¿what?
let's talk about that. Y el tío está intentando hacer básicamente lo que quiere conseguir Elon Musk en el plan medio-largo plazo con Neuralink. Él lo quiere hacer como como puerta de entrada. Es decir, quiero descargar la conciencia humana o el cerebro entero a un disco duro. Ya lo he conseguido, ya lo ha conseguido. Pero ahora tengo el problema de que no todo es unos y ceros. Ahora tengo que convertir esos unos y ceros y pasarlos a un cerebro orgánico de nuevo para poder traspasarlo, ¿no? Un poco Altered Carbon y todo esto. Y ahí es donde empieza ya a liarse la cosa. Pero claro, eso en mi día a día y en la gente con la que hablo normalmente es el pan nuestro de cada día. Entonces, para mí estamos todos locos, o no, o eso es lo normal, ¿no? Una cosa que me parece brutal del podcast de Elon Musk, enlazando con esto, es que una cosa que decía Elon Musk, le preguntaba a Joe Rogan, ¿no? Por el tema de la simbiosis entre máquina y hombre, ¿no? Porque Neuralink al final lo que quiere hacer, entre otras cosas, es pensar en Internet antes con cable, ahora puedes hacerlo con Wi-Fi y que directamente en lugar de tú tener que acceder tu teléfono o tu ordenador para acceder a Wikipedia o a información de cualquier tipo, directamente desde tu cabeza seas capaz de hacerlo. Es decir, cortar esa conexión. Tú ahora mismo ya estás en una simbiosis con la tecnología. O sea, si te quitan el teléfono parece que te han quitado una mano. O si te quitan el ordenador. O sea, ahora mismo no puedes vivir sin teléfono, sin portátil prácticamente, ¿no? Casi cualquier persona del mundo desarrollado. Del primer mundo, ¿no? Del mundo desarrollado. Pero lo que quieren hacer ellos es que esa banda de conexión entre tu cerebro y eso vaya directa y no haya interrupciones, que ahí es donde entran también las connotaciones morales de las que vamos a hablar, ¿no? De hasta qué punto hombre, máquina, esto, lo otro. Pero el punto que a mí me parece interesante antes de llegar a ese punto de las connotaciones morales a futuros es las connotaciones, o sea, el dónde estamos ahora mismo, sin habernos dado cuenta. Cómo hemos evolucionado en los últimos 10 años y ahora todo el mundo tiene un perfil virtual que es tu representación en el mundo virtual de ti mismo. Todo el mundo tiene como lo llamaba Elon, un fantasma virtual, ¿no? Es decir, yo me muero mañana, toco madera, esperemos que no, y mi Instagram seguirá ahí con todos mis vídeos, y mi Twitter con mis comentarios, y quedará eso de mí ahí, esa conciencia mía y quién era yo, ¿no? Entonces, me gustaría entrar a hablar de eso, de cómo veis que están las cosas a día de hoy, si es mejor, peor o diferente simplemente que el mundo analógico en el que crecimos nosotros, y porque nosotros somos la generación que hemos visto el cambio. Es decir, hay algunas cosas que parecen una locura, como lo de Neuralink, y comentaba con Carlos, ayer creo que fue en una llamada, en plan, oye tío, ¿has escuchado lo del podcast de Elon Musk? Ah, sí, no sé qué. Y fue en plan, tío, pero es que me parece una locura lo de Neuralink, me decía Carlos, ¿no? Me decía, tío, es que yo creo que esto, en 5 años que dice él que se puede llegar a esto, me parece de lo que digo, ya tío, pero es que si me lo dice otro, te diría que es de locos, pero es que este tío ha puesto un cohete en el espacio, es que este tío ha hecho un coche eléctrico que, o sea, quiero decir, es... y hemos visto evolucionar el mundo tanto en los últimos 10 o 15 años a un mundo completamente distinto. Algo que si a mí me dicen hace 15 años que el mundo sería como es hoy en día, no me lo creo. Y es más, incluso cosas como lo del COVID. Me dices lo del COVID hace un año y te digo, ¿qué dices, hombre? Entonces, yo personalmente me encuentro en un punto con todo esto en el que, más allá de hablar de las connotaciones morales en las que sí que vamos a entrar, tengo una incertidumbre absoluta sobre lo que es posible o no es posible, y está difuminado en mi cabeza la realidad, la imaginación y la creatividad. Ahí hay un punto de no son cajas con límites claros entre sí, sino que está difuminado en mi cabeza. ¿Qué pensáis de esto? ¿Vosotros os iríais a Marte si determinamos que es seguro y que se puede viajar y volver y todo eso, y ahora de repente Elon dice, oye, los primeros 100 can go for free, pueden ir gratis? ¿Quién se apunta? ¿Vosotros os apuntaríais? Depende de las condiciones, si se puede volver, y depende cuánto tarde la ida y la vuelta, que yo supongo que serán 20 años, o sea, 10 de ida y 10 de vuelta. No, unos 3 meses más o menos. 3 meses. ¿3 meses lo ha reducido? 3 o 6 meses, sí. Sí, ¿por qué no? Será la experiencia. No hay esa puede ser la experiencia más grande de tu vida. A eso, claro, sí. También habría que ver, a lo mejor no sería el que va en el primer viaje. Vamos a ver si los del primer viaje vuelven. y luego lo vemos. Pero esto es un poco como... Yo una época, cuando hice mi curso de paracaidismo, yo le decía a mi padre y a mi novia que me molaría mucho hacer wingsuit flying, o sea, saltar con un wingsuit, ¿no? Y decían, pues que el riesgo de matarte con eso es enorme. Y mi forma de verlo, luego, pues ahora a lo mejor de otra forma o no lo sé, ¿no? Pero en el momento estaba muy enganchado al tema de la adrenalina ahí que te da y tal, ¿no? Y mi forma de verlo era, ya, pero si te matas haciendo eso, aún así has vivido algo que muy poca gente ha vivido. La sensación de volar de verdad. Porque con un wingsuit la sensación es de volar, no de que estás cayendo, ¿no? Entonces es un poco como esto, ¿no? Imagínate, dices, vale, y si intentas ir a Marte pero no vuelves. Ya, pero ¿y eso que has experimentado yendo? O sea, esto suena muy de locos, pero o sea, que es un tema que puede ser interesante. Esto es debate de que, joder, si esto lo hacemos con un par de rones... Tenía uno de mis libros favoritos, es del 69, que se llama Conjeturas y refutaciones, de Karl Popper.
Es denso, pero tiene algunas cosas muy chulas. Se basa simplemente en la tesis de que todos podemos aprender de nuestros errores. Y está la típica frase de Oscar Wilde, ¿no? De la experiencia es lo que cada ser humano le pone como nombre a sus errores. Pero luego hay un spin-off a esto y dice, sí, y nuestro problema realmente es que cometemos errores lo más rápido posible. O sea, conforme la sociedad va aumentando, como decía Edu antes, va desarrollándose, los errores del pasado tardaban a lo mejor 200 años en propagarse, en decir, la peste negra y todo esto, y recuperarse y tal y cual. Los errores de hoy en día, a lo mejor lo del COVID y todo esto dura año y medio, pero es que en el pasado habría durado 15, 20 años fácilmente y habría pausado la sociedad en lugar de impulsarla. Ahora hay muchísimas empresas que están creciendo gracias o por el tema del COVID y que nadie sabe que puede salir de todo esto, ¿no? Entonces es fascinante un poco el tema de... Ahora simplemente somos una sociedad que comete errores mucho más rápidamente, con lo cual podemos aprender de ellos. Charcazo de la globalización, porque a mí la globalización también me lleva a la muerte de las culturas y tradiciones propias de cada lugar. Es decir, llegará un momento en el que si seguimos con esta globalización acabaremos en unos años, por 50 años, siendo una amalgama. Ya no será Europa distinto del Oriente Medio, distinto de Asia, distinto de... Y se perderán. Ahí hay un tema, para mí, de la globalización, que es la fina línea entre preservar las culturas propias de cada sitio, pero ser abiertos y permitir pues el flujo de personas de un sitio a otro y demás, ¿no? O sea, porque ahí hay una fina línea, porque no quieres perder las culturas y tradiciones de determinadas sociedades o determinadas cosas por el folclore, yo qué sé, y tampoco quieres restringir la libertad. Pero hay muchas culturas también que tienen principios o ideas sobre las que se basan que se enfrentan entre sí. Y este es uno de los problemas que nos encontramos. Este es un charcazo gordo, ya lo sé, pero... Yo creo que aquí lo fundamental es... yo me acuerdo cuando empecé a estudiar la carrera, recuerdo porque era la época de la universidad, ¿no? Que se empezó a hablar incluso unos años antes. No, mi caso... Con mi caso, alma libre. Con la Inma. con la Inma. Que era una frase que era: hay que preservar la cultura, ¿no? Lo hablaban los del cine, lo hablaban los del teatro, música, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo en esa época, que además estudiaba Derecho, y que cuando entras en un mundo en la universidad central, sobre todo en carreras como Economía y Derecho, haces el primer cuatrimestre y ya te crees el mejor abogado, el mejor economista, ¿vale? Siempre, no, es que el Derecho es lo que rige la sociedad, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, pero ¿qué valor económico aporta a la sociedad la preservación de la cultura, del cine, del teatro, etcétera, etcétera? Y esa es mi respuesta ahora. Yo creo que hay que invertir en cultura, en teatro, en cine, en culturas indígenas, en un montón de cosas, simplemente por preservar las pequeñas nacionalidades, las pequeñas miniculturas dentro de cada sociedad. Y si hay personas que se dedican y que se dedican económicamente y profesionalmente a este tipo de cosas, sí vamos a ser capaces de preservar eso que nos diferencia de ser españoles versus franceses, o eso que nos diferencia de ser gallegos versus andaluces, ¿no? Pero si no hay nadie que dedique su dinero porque no es cool... de hecho, un día, a ver si os lo propondré en alguna reunión, de traer a una amiga mía que se dedica... Bueno, de hecho, ya la conocéis por otros temas, que está haciendo su máster, ha acabado su máster, y su TFM, o como se llame, ¿no? Su trabajo final es sobre cómo en determinadas culturas indígenas se tiene que aplicar el derecho para preservar eso, y que no llegue un tío de Estados Unidos y diga: uy, qué guay la cultura peruana, vale, pues me la voy a cepillar y me la voy a meter en un episodio de un capítulo de no sé qué sin pagar nada a esa cultura, ¿no? Entonces, claro, es como, hay personas que se tienen que dedicar profesionalmente a este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es la gracia de ir, por ejemplo, a Italia y que Italia no sea Italia? Que no se coma pizza, no se coma pasta, no haya helado, no haya el café que hay en Italia, se haya perdido los museos, se haya perdido... ¿Cuál es la gracia? Y de que vayas a Francia y no sea Francia, de que vayas a Alemania y no sea Alemania, y ya el Oktoberfest ya no se hace y ahora se hace no sé qué, y te vas al Congo y no sé qué. Dentro de que tiene que haber progreso y dentro de que se comparten ideas, creo que es fundamental eso que dices, de preservar esa cultura y esas diferencias, que precisamente esas diferencias es lo que hace esto bonito y divertido, y que tengas que aprender de otras, ¿no? O sea, es
Vamos, creo yo. Es un buen pasaje para el tema de Neuralink, porque también podríamos hablar de lo mismo de las enfermedades y de si el ser humano debe morir o no y todo eso, que ahora entramos un poco al detalle de para qué el tema de Neuralink, por llevar la conversación un poco al charco principal. Pero el tema de las culturas y eso yo no creo que se pierda, y es totalmente una visión, una postura personal de los datos que existen, que es cuando viajas, tú lo sabes, Edu, Carlo también, ves que sí que se preservan esas culturas. Ves que en Indonesia la gente tiene escuelas para mantener el idioma local, para mantener los ritos religiosos y todo esto. En Sudamérica también, cuando estuve en Chile, Bolivia y todo esto, siguen, o sea, hay escuelas que se dedican a enseñar el castellano y el idioma indígena. Y tú dices, la primera reacción nuestra es, pero ¿para qué vas a aprender el indígena este? ¿O para qué vas a aprender gaélico en Irlanda? Que también me sorprendió mucho. ¿Para qué estás enseñando gaélico? Y dice, oye, pues porque queremos mantenerlo, porque si no, en el 2250 nadie va a acordarse del gaélico, se perderá. De hecho, solo lo habla aquí en Irlanda un 10% a nivel bilingüe, por decirlo de alguna forma, creo que es un 10% de la población. Pero en Irlanda, ¿qué hablan? Porque inglés tampoco. Hablan una mezcla. Y ya si son taxistas ya no te cuento. Entonces, el tema de, por ejemplo, de Neuralink, ¿merece la pena investigar estas fronteras también? ¿Sabes? Que no queremos realmente preservar, que sí, que se preserva en la literatura científica, se preserva en datos de... En un momento en la historia existió el cáncer, en un momento en la historia existió el Parkinson, en un momento todas estas cosas que vamos a resolver. Es que es inevitable que resolvamos todo esto. O sea, yo a lo mejor soy muy positivo y tengo una visión más soleada del mundo, pero desde mi punto de vista creo que vamos a resolverlas y dentro de 100 años será una simple... Eso, un punto en la historia, en la evidencia científica, ¿no? Yo creo que aquí... cuando empezamos a hablar de estos debates hay una línea que se va a difuminar muy grande, que es dentro del mismo podcast con Joe Rogan hablaban de dos temas dentro de Neuralink. Uno era el tema médico, que era, mira, esto probablemente nos ayude a recopilar datos y una vez recopilados esos datos sepamos por qué están pasando estas enfermedades y la tecnología que habremos desarrollado para recopilar estos datos nos ayudará a su vez para tratar las enfermedades. Pero después hablaba de una temática que era, ¿no sería guay, lo decía, no sé, uno de los dos, ¿no? Crear una especie de idioma universal que realmente no haga falta transmitir vocalmente, sino que sea entre Neuralink y Neuralink, para poder comunicarnos de una forma mucho más efectiva, mucho más rápida, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son dos debates totalmente diferentes, pero es que es un coche que ya está en movimiento. Es decir, pero si ya lo puedo hacer, ¿por qué no lo hago? Es decir, si ya he desarrollado la tecnología para que esto cure enfermedades, ¿no podemos hablar un idioma? Pues vamos a hacerlo. Entonces, claro, es como, vale, yo lo haría, yo personalmente no lo haría, pero si se puede hacer y todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer? El problema es dónde acaba ese monstruo, ¿no? Lo que hablamos de las ideas que se desarrollan por sí mismas luego. Me hizo mucha gracia cuando dice Elon Musk lo de que el problema es que el lenguaje verbal no te permite expresar conceptos complejos de una forma adecuada, y yo pensaba, bueno, eso a ti que eres un torpe también. Pero él en concreto es especialmente torpe hablando y especialmente complejo mentalmente. Es decir, claro, él tiene una desconexión brutal entre lo que es capaz de pensar y lo que es capaz de transmitir, ¿no? En su caso. Me lo imagino así su cerebro intentando filtrar. Pero sí, yo creo que esto... Pero ojo, que a nosotros también nos pasa, ¿eh? Sí, claro, sí, pero que me hizo gracia porque en su caso es extremo, ¿no? Sí, hay momentos que se toma 5 segundos para pensar una respuesta. Pero a mí personalmente, simplemente por sesgos o creencias... mira, he dicho la palabra de moda, sesgo, lo siento. Por creencias evito decir cosas que estoy pensando que sé que tengo que decir para comunicar mejor el mensaje y las evito, ¿sabes? Entonces a lo mejor con un Neuralink de estos directamente puedo decidir si me olvido el mensaje X, mándaselo a Edu, porque así tendrá toda la información, no solo lo que sale por mi boca, ¿no? Esto es un tema muy complejo y creo que no nos va a dar tiempo en el podcast de hoy porque a Carlo le echan de la pecera en la que está, en su coworking, pero creo que podemos seguir con esto el próximo día, o sea, ya hablar el próximo día a fondo de Neuralink y las connotaciones morales, ya donde vamos, ¿no? Pero me gustaría que la gente nos deje en los comentarios, con lo poco que hemos comentado, qué opinan ellos de algo como Neuralink, ¿no? Y algo como Neuralink, digamos que es... el poder insertar algo en tu cerebro que te permita incrementar todas tus capacidades intelectuales al menos a un punto súper sobrehumano
Y la parte de las enfermedades que comentábamos antes, que decían que, por ejemplo, enfermedades que tengan que ver con problemas neurales o degeneraciones del cerebro y demás, Parkinson, por ejemplo, Alzheimer, cosas por el estilo, que se podrían llegar a corregir. Eso a evitar directamente, ¿no? O incluso temas de cáncer, incluso, o sea, cualquier enfermedad que se desarrolle de forma pues, autoinmune, por ejemplo, se desarrolla a través de tu organismo, que no llega una bacteria desde fuera, ¿no? Eso obviamente creo que es mega positivo. Luego entraríamos en el debate de lo que decía Alberto, y qué ocurre si el ser humano llega al punto en el cual médicamente es capaz de no morir. ¿A dónde nos lleva eso como sociedad? ¿A dónde nos lleva eso como individuos? Entonces creo que esto es un tema que tiene muchas ramificaciones y me gustaría saber un poco qué pensáis los oyentes de esto, y luego el próximo día nosotros entraremos a fondo, pero si nos dejáis en los comentarios ideas de lo que vosotros pensáis de esto, también nos serviría para ver qué puntos a lo mejor podemos tocar el próximo día que puedan ser interesantes para todos. Sí, por cierto, es una forma de invitarles a la charla también, ¿no? De coger sus reflexiones y eso, y decir, oye, pues mira, David no sé qué dice que esto le parecería X y podemos Mira qué debatir. punto más bueno dice Lorena. Mariel sobre este tema. Desde aquí un saludo a Mariel. Y por cierto, y a Eric. sí, un anuncio. Y un saludo también a Eric, el más negro, que siempre está ahí con nosotros. Oye, por cierto, que es que ese es el nombre, o sea, ese es el... No es que sea el más negro. No es porque quiera yo poner el tupido de los 90. 2020, hay que clarificar eso. Me cago en la Que ya tenemos Instagram de Izos Podcast y casi tenemos YouTube, aunque yo creo que igual para cuando publiquemos esto ya tendremos todo subido en YouTube. Nos podéis seguir en Instagram en @izospodcast_. ¿Por qué el _ al final? Porque ya había alguien muy probablemente peor que nosotros teniendo esa cuenta en Instagram y en Facebook, supongo. Así que @izospodcast_, en el que vamos a subir pues pequeñas perlas, es decir, vídeos desde 1 minuto a una galería de 5 minutos, y lo mismo pasará en YouTube, donde si no queréis ver el vídeo completo, no sé por qué no lo queréis ver ni escucharnos 2 horas, pero hay gente... O si queréis compartir con vuestra familia los puntos más importantes, en plan, mira, el otro día Carlo dijo en este podcast no sé qué, pero no te voy a mandar el podcast entero, escúchate estos 3 minutos, y luego ya si te mola te metes. Eso, si queréis mandar, mira, el otro día Alberto dijo una gilipollez enorme, fíjate el tonto este, míralo. Mira, el Edu este no para de interrumpir, y el Carlo este siempre dice sí, es buenísimo. Yo es que no, o sea, yo no entiendo cómo no nos han creado ya memes, honestamente. Hostia, deberíamos de hacer, con lo del sí, deberíamos de hacer un vídeo de recopilación de todos los sí. Sí. Y sales vestido de forma diferente, otro día, un día llueve, un día... Sí. Nico, apunta. Ya tienes trabajo para fin de año, para vídeo de fin de año. Bueno, chicos, evidentemente éramos conscientes de que este podcast lo íbamos a alargar. No sé si meteremos otro entre medias o no, pero como mínimo va a haber una segunda parte, y yo vuelo, llamadme, no sé, previsor, que va a haber varios podcasts sobre este Neuralink y sobre Elon Musk en concreto. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Alberto Álvarez. Gracias, chicos. Estaba leyendo el chat que acaba de poner Edu, no sé qué, lo siento. Thank you. Seguimos hablando de esto. Eduardo Berrecheguren, Edu. Un placer como siempre, gracias a todos por escucharnos, por vuestra atención y por vuestros mensajes de apoyo. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.